equipo? Bienvenidos a Líderes Ágiles. Hoy tengo el gusto de tener conmigo a Javier Martínez. Encantado, Javi, que estés aquí. Encantado, José. Bueno, perfecto. Mira, Javi es alguien con quien yo he trabajado, he tenido la oportunidad de compartir sitio de trabajo con él y ha sido una experiencia fenomenal. Es un tipo que sabe muchísimo, es una persona que es súper abierta, súper centrado en lo que se tiene que hacer, con muchísima experiencia en el tema de la agilidad y quiero que esté aquí con nosotros para que comparta todo lo que él sabe en relación con temas de trabajo, agilidad, dirección de equipo y ese montón de cosas que yo estoy seguro que nos sirven a cada uno en nuestro camino profesional. Entonces, Javi, de nuevo bienvenido por estar aquí, gracias por aceptar la invitación Muchísimas gracias. y cuéntanos, ¿qué has hecho, tío? Puf, que he hecho referente a... He hecho Tu cosas. formación, tu Vale. experiencia. Bueno, pues sobre mi formación y mi experiencia, yo siempre vengo de la parte más técnica, Sí, ¿vale? Yo empecé siendo informático de lo más puro, ¿no? Reparando equipos. También estuve un tiempo trabajando tema de redes, bastantes. Estuve unos 4 años trabajando para el Ministerio de Defensa, que trabajamos con cifradores, con routers y demás. Y digamos que de ahí ya empiezo a sentir curiosidad por el mundo del desarrollo, lo que es la programación. Me meto del tirón. Bueno, toda mi formación, digamos que iba muy orientada a la parte técnica, ¿no? mm, Hice un ciclo de formación profesional, ay, no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba, desarrollo de aplicaciones, creo que vale. se llamaba, una cosa así. De ahí pasé a la Politécnica, aquí en Madrid, en Montegancedo. Pero bueno, realmente ya cuando estaba estudiando ingeniería de software, digamos que ahí ya es cuando empiezo a trabajar en el mundo del desarrollo, digamos, más fuera de ese entorno de las pymes, lo que es la gran empresa, que tienes que afrontar unos retos que son completamente Sí, sí. diferentes, pues entornos de trabajo completamente distintos, ya no solamente de tecnología, sino también de necesidades. O sea, no es lo mismo cuando yo trabajaba a lo mejor solo con una pyme, haciendo una pequeña página web o algo, un pequeño escaparate, ¿no? Con un CMS, un WordPress, un Joomla o algo de esto. Vale, pues tú te lo guisas, tú te lo comes, que cuando de repente te ves trabajando en un banco enorme, en el que sois un montonazo de gente, y que tu código tiene que encajar a la perfección con el código de este, de este, de este, de este, y además todos los despliegues que vamos a hacer en producción tienen un timing, tienen que ir tan, 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 y como uno falle, pues puede tumbar el resto, ¿no? Claro, claro. Digamos que ahí ya empiezo a ver un entorno de trabajo completamente diferente. Eh, Dentro de lo que es el primer equipo en el que yo nazco como agilista, por así decirlo, fue en uno de estos bancos en los que estaba trabajando dentro de un gran equipo y de repente un día, pues por cosas, ¿no? Era el más antiguo del equipo, hacía un poquito el papel también de como el líder técnico, pero en el aspecto más bonito de la palabra del líder, ¿eh? Yo no me sentía ni jefe, ni jefe de equipo, ni responsable de equipo, ni cosas de estas, no. O sea, llevaba más tiempo trabajando y simplemente conocía mejor pues toda la arquitectura y demás. Mm, Entonces empecé a sentir que me daba más subidón cuando ayudaba al equipo y veía cómo entre todos construíamos un buen ambiente de trabajo, llegábamos y alcanzamos nuestras metas y demás. Entonces ese subidón de repente a mí me dice, oye tío, esto es lo que me gusta, ¿qué sí. es esto? Sí, se te ponen los pelos de punta, Sí. ¿no? Y ahí ya de cabeza por aquel entonces trabajaba en un pequeño equipo que era Kanban y teníamos un Flow Master, Kanban Master o Scrum Master Mm, porque trabajaba con otros dos equipos más, éramos un programa y empecé a ser como pues su becario en prácticas, ¿no? Yo le pedí, le dije, yo voy a seguir desarrollando, pero me encantaría que cuando estés llevando una sesión o tal, yo me quiero fijar de cómo tú hablas, de cómo tú te mueves, de qué cosas pones el foco, ¿no? Porque es muy importante eso, o sea, aunque tú estés, por ejemplo, ejerciendo un rol mixto, seas desarrollador y seas Scrum Master, que esto es algo que ahora mismo veo mucho, se puede hacer, sí, pero cuando tengas un rol, tienes que cambiar ese ojo y tienes que mirar unas cosas. No es lo mismo facilitar la sesión que estar dentro de la sesión, no es lo mismo ser árbitro que ser un delantero o ser un portero o ser claro. un defensa, ¿no? En un partido de fútbol.
¿Y si Eh, crees que eso es posible, Javi? Es decir, cuando tienes esos roles compartidos, porque, y te lo pregunto porque también me ha tocado y me he encontrado exactamente con el mismo dilema. Me encontró ser el Scrum Master y el Product Owner de un equipo al mismo tiempo y, ojo, sí, justo sencillo no es. no, justo además son dos palos que desde mi punto de vista puede tener más complicaciones que a lo mejor ese binomio de soy Scrum Master y también soy Software Engineer. Creo que puede ser un poquito más factible, ¿no? Ese, pero es que cuando un product owner empieza a sentir la presión de los stakeholders, de un sponsor, empieza a sentir, en fin, hay presiones con las que tiene que trabajar el product owner que no, a lo mejor un software engineer. Digamos que es muy difícil mantener ese doble ojo que te digo, ¿no? Y saber hacer ese ajuste de gorras o de roles al caso en cuestión. Yo, por ejemplo, una cosa que siempre he pedido cuando he desempeñado el papel de Product Owner, se lo pido mucho al equipo, si tengo la suerte además de contar con una persona especialista en temas de calidad, de testing y demás, es como, si en algún momento veis que me puede como la presión y tal, es un favor que le pides al equipo, yo lo he pedido alguna vez, yo, no me sigáis el rollo. O sea, si veis que yo os estoy pidiendo vamos a rebajar con esto, vamos a rebajar con esto, cortadme, chicos. ¿Por qué? Pues porque yo puedo estar sufriendo una presión que a lo mejor vosotros no, y lo que necesito es, en parte, vuestro aliento, vuestra fuerza para ser capaz de levantarme y decir, oye, no, mira, la calidad no se negocia. Podemos negociar el número de funcionalidades que soy capaz de eliminar, Eso pero te iba a no te voy a preguntar. cuestionar esto. ¿Vale? Entonces, somos personas y por eso también es la gracia de que los equipos sean mixtos. Por responderte más sinceramente, yo creo que se puede hacer, nada es imposible, pero tienes que ser muy consciente de lo que está pasando. Entonces, ¿quién lleva esa brújula? A no ser que estemos hablando de una persona o un equipo que sea súper maduro, yo creo que es factible que se pueda hacer siempre y cuando quien dé soporte a ese equipo y intuyo esos equipos, pues pueda ser una persona que mantenga siempre esa visión, ¿no? Un agile coach, un challenger, no sé, Sí, o muchos sea, roles. alguien y sobre todo que tenga experiencia y madurez para entender qué implica tener el foco en cada cosa. Es decir, si yo puedo ser el Scrum Master y a la vez un Software Engineer, pues cuando tengo puesto el sombrero de Software Engineer, entiendo qué es lo que estoy haciendo. Pero cuando tengo el de Scrum Master, también entiendo cuál es la responsabilidad y cómo esa responsabilidad es distinta, ¿no? Exactamente. Y que le ayude a crecer. Porque si no o sea, vale, ponemos a una persona que es capaz de mantener ese papel de Scrum Master y de Product Owner. Vale, es capaz de mantener y que no cunda el caos, a lo mejor. Si realmente lo está pudiendo hacer, seguiría dándole salida, ¿no? A la parte de mejora continua. Tendría que tener esa capacidad, pero yo creo que ahí es donde se va a ver limitado. Y simplemente con ese exceso de responsabilidad, lo que vamos a conseguir es que esa persona aspire a flotar, Mm. no avanzar mucho. Es decir, ¿quién le está ayudando a esa persona a mantener también un poco el testigo de, acuérdate que tú como profesional tienes que evolucionar y ahora tienes dos roles. Tienes que ser mejor product owner y tienes que ser mejor Scrum Master. Entonces es como doble curro. Claro, claro, porque y aparte que es una responsabilidad no solo de la persona de asumir los dos roles que tiene, Mm. sino de la organización para poder nutrir a esa persona en ambos perfiles Sí, si lo tienen en esas sí, condiciones, ¿no? también. Yo creo que, a ver, también un poco por ubicar el contexto, porque yo no sé en qué contexto, o estamos hablando de cosas que pueden ser ambiguas, Sí, sí, sí. ¿vale? Entonces, si esto mismo que hemos contado, este relato, lo estamos trasladando a un equipo pequeño de una startup o un equipo pequeño que estamos hablando de, pues eso, 8 personas que están desarrollando y sacando un producto y demás, no tiene nada que ver de si estamos hablando de un entorno que tú y yo hemos compartido como una gran corporación, a lo mejor dentro de pues eso, un entorno financiero, estamos hablando con un volumen de datos muy grande, estamos hablando con un volumen de trabajo, de unas cadenas de valor que son muy diferentes, que están muy estudiadas, que están muy asentadas, son retos diferentes, ¿no? Sí. Entonces, ahí cambiaría bastante. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, dentro de entornos empresariales grandes, pues sí, yo creo que ese papel del Agile Coach, pues cubre, y digo Agile Coach por decir una palabra, ¿vale? O sea, tengamos esa persona que ejerce
la agilidad, que se centra en la parte de la agilidad y en cuidar un poquito eso, yo sí que creo que es necesario. Ahora, si estamos hablando de un equipo que pueda ser más pequeño, que pueda tener, yo creo ahí recomendaría que en la medida de lo posible, que la persona que vaya a desempeñar ese rol sí que tenga una buena formación y que por lo menos pueda contar con el apoyo de alguien que le dé ese soporte. No tiene que ser el mismo formato que vemos en las empresas. Hay cantidad de freelance y personas que se dedican a hacer esto y que pueden acompañar a un equipo pequeño de manera deslocalizada, asíncrona y simplemente es ayudar a esa persona que está desempeñando ese rol cada 15 días, a lo mejor, cada iteración, podríamos decir, Ujú. le va a ayudar un poco a reflexionar sobre cómo está siendo de capaz con ese manejo de doble rol, de reflexionar, ¿no? Y de dividirse. Claro. Entonces, Yo tenía una pregunta que se me ocurre mientras estás hablando y mientras estamos haciendo esta diferenciación entre entorno startup, por ejemplo, entre sí. entorno corporativo. He estado leyendo mucho reciente sobre temas de liderazgo en términos generales, no solamente liderazgo ágil. Ujú. Entonces me he encontrado con varios conceptos, explicaciones, etcétera, que dicen que las personas cuando menos experiencia tienen requieren de mucha más guía y requieren de mucho más em, seguimiento concreto y muy cercano con esa persona mientras va ganando experiencia, ¿no? Mm. Ahora, si traslado esto a contextos ágiles donde la agilidad, una de las cosas que primero nos pone sobre la mesa es el tema de la autonomía. Entonces, ahí se me genera un pequeño conflicto. Un equipo junior es capaz de desempeñarse en contextos de agilidad al 100% o más bien la agilidad requiere necesariamente de que los equipos sean muy maduros. Depende de lo que consideremos en lo que llamemos junior. No es lo mismo una persona junior, ¿vale? Una persona que tiene una dilatada experiencia laboral, que viene, es una persona responsable, es una persona comprometida, es una persona que cumple una serie de skills, de soft skills, ¿no? Que tiene una serie de valores, podemos decir, que están asentados. Y, oye, simplemente esta persona a lo mejor lleva pocos años desarrollando software, es junior con Java o es junior con pues hombre, yo no creo que esa persona necesite especialmente esa ayuda. No, ahora hablamos de personas que vienen, te pinto otro escenario muy diferente a este, ¿no? Un desarrollador, una persona que lleva 20 años trabajando Java, a lo mejor, y que lleva 20 años trabajando, pero fuera de lo que es la agilidad o de lo que realmente conocemos como la agilidad. No hablo ya de un marco de Scrum, no hablo ya, no. Una persona que está acostumbrada a no ser responsable, por así decir, más que de su línea de código, más que de su commit, más que de su todo esto, ¿no? Claro, ahí fíjate, yo creo que es más complicado y que requiere más cariño, más comprensión y mucho más trabajo. Es la segunda persona, ¿no? Lleva 20 años tirando y trabajando una misma cultura y demás. Para mí es más junior el segundo que el primero, por En ejemplo, términos de cultura, claro. en términos de cultura. Por eso te decía junior con respecto a ¿A qué, qué? ¿sabes? Es que junior somos todos juniors en la vida. Ujú. O sea, constantemente estamos aprendiendo y estamos viendo y descubriendo cosas nuevas. Es maravilloso, en mi opinión es una de las mejores cosas de la vida, ¿no? Ujú. El día que sepamos todo se va a volver Ya, tan ya, ya. aburrido. Sí, sí, sí. Entre eso y el calor, ya no va a haber quien aguante. Lo decimos porque estamos viviendo un verano terrible aquí en Madrid, pero sí, sí, sí. Sí, esta me gusta. Aunque cuando esto salga, yo creo que ya hemos pasado esta etapa. Algo vamos a ver entonces con Jersey, que bueno, nos vamos a divertir Sí, mucho. sí, sí, sí. Bueno, pues eso, yo sí que creo que hay que analizar la particularidad de cada equipo, ¿no? Entonces, con respecto a la autonomía y todos estos mensajes que se trasladan o que vienen de la agilidad, yo sí que creo que en muchos aspectos hay una... no lo quiero delegar todo a la persona que lo interpreta, ¿vale? Y decir, hay una mala interpretación de lo que es la agilidad, o no, es que en su momento esas personas que se juntaron y firmaron el manifiesto ágil, jo, pasaron de rodillas, pasaron de puntillas, ¿no? No se mojaron, ¿no? Yo personalmente tengo mi interpretación de esto. O sea, yo Mm. creo que la autonomía, por ejemplo, requiere, si tú quieres delegar o tú quieres ayudar a una persona,
para que sea autónoma, lo primero que te tienes que asegurar es que esa persona comprende lo que tiene que hacer, que es capaz de hacerlo. O sea, le estás dando todos los recursos necesarios y recursos ya no solamente materiales y tangibles, te estás asegurando de que tenga los conocimientos. Y si no los tiene, te estás asegurando de que le vas a dar esos conocimientos o le vas a acompañar mientras los va adquiriendo para que esa persona se sienta segura. Y ahora voy a tocar otro de los principios, ¿no? Al final, y es que los equipos se sientan motivados. Trabajamos mejor con personas motivadas. ¿Qué desmotiva más que tener miedo a lo que estás haciendo? Claro. Que el síndrome del impostor. ¿Sabes? Por ejemplo, que yo creo que todo el mundo lo ha experimentado alguna vez, o bien un desarrollador, o bien un Scrum Master, o un Product Owner, o un panadero, todos los profesionales algún día hemos sentido eso, todas las personas, ¿no? De, Mm. "Uf, yo soy capaz para... O me imagino a los jugadores yo qué sé, la final de la Champions, y seguro que alguno que ha llegado hasta el final de la Champions, al final de la Eurocopa o del Mundial, lo que sea, y ha llegado ahí y tiene que decir, había llegado aquí de chiripa. Y es como, sí, claro, todo el esfuerzo que has hecho antes no tiene No nada que cuenta, ver. claro. Eso no cuenta, ¿no? Es muy fácil caer en esos miedos, tío. Sí, sí. Ahora, con ese tema de la autonomía viene otra parte importante, que es la parte en la que me hago cargo de mi trabajo y en la parte en que tengo ya claro lo que tengo que hacer y me toca priorizarlo. Mm. Entonces, ¿cuál crees que es la clave para que una persona dentro de su propio rol, ya nos vamos a ir extendiendo, vamos subiendo la escala, ¿Sí? pero al menos un miembro del equipo dentro de su propio rol, ¿cuáles crees que son las prácticas más relevantes para que pueda priorizar de manera efectiva? Vale. A ver, hay un montón de prácticas, hay un montón de nombres, de técnicas que son muy divertidas. Son, pues, que sé, la matriz de Eisenhower, tienes, yo qué sé, priorización de Moscou, o tienes, no sé, hay un montón de nombres por ahí con respecto a la priorización. Eh, yo lo que recomiendo es aplicar un enfoque de un poquito de todo, por lo menos conocerlos, ¿vale? No volverse loco, no decir, no, es que después mi backlog tiene el sello de Moscú, ¿no? Ujú, Y tengo aquí, está acreditado, ¿eh? ujú. Por Moscú o Amazon Web Services o quien sea, ¿no? Ya, ya. Me certifica que esto está bien certificado. No. Yo aplicaría, y lo que hago de hecho es aplicar muchísimos diferentes enfoques. Una de las cosas, por ejemplo, para priorizar, yo sigo contando y creo que es muy necesario para priorizar un backlog. También no atiende solamente al criterio del negocio, a cuál es lo que más valor me está dando en este momento, qué piezas pueden ser a lo mejor más claves, digamos, para el entorno en el que estoy trabajando, ¿no? A nivel estratégico, cómo puede aportar eso. Hay muchos ejes que tienes que atender. Ujú. Como no puedes verlos todos, ¿vale? Y sobre todo si eres product owner o eres un rol concretamente, o sea, no sé que sea Superman, eh, tú necesitas escuchar expertos. Entonces necesitas que alguien de la oficina del CIO, por ejemplo, o alguien técnico, pues te pueda dar la perspectiva de la viabilidad técnica que tiene esa priorización, porque sí, esto mola un montón y de cara al negocio estamos contentísimos, pero no lo vamos a alcanzar, ¿no? Entonces tienes que ajustar también un poquito. Sí, una de las cosas que en el sitio en el que tú y yo compartimos experiencia, casi al final de mi trayectoria allí, una de las cosas que estaba aplicando, y no en el mal sentido de la palabra, era un criterio de arbitrariedad, porque también hay que tomarlo en cuenta. Mm. Y cuando digo criterio de arbitrariedad, ¿a qué me refiero? Me refiero a, mira, esto viene de arriba y se necesita implementar y no hay más razón. Claro. ¿Vale? Hay mucha información que como product owner, como program manager o project manager o lo que sea, hay mucha información que nos falta en el camino en relación con el negocio. Mm. Ahí es donde tú dices que entran, bueno, los stakeholders, gente que nos echa una mano desde la parte de la viabilidad técnica, etcétera. Pero también hay otras decisiones que se toman con algunos criterios que no nos llegan a nosotros y simplemente los tenemos que asumir porque es la petición que existe. Entonces, vale la pena que así sea un criterio o un parámetro que nosotros no controlamos y muchas veces no entendemos, lo tomemos en cuenta de antemano en nuestro esquema de priorización. A ver si creo que te he entendido, ¿vale? Voy a intentar responderte con una pequeña metáfora. Nos vamos a ir de vacaciones y nos vamos a ir de viaje y queremos ir a Francia, Sí. ¿vale?
y vamos a hacer un plan, ¿no? Para ir a Francia, de aquí a Francia, y queremos pasar, pues a lo mejor pasamos, estamos en Madrid, hemos dicho, vale, pues a lo mejor queremos pasar por Burgos, o queremos ir por Zaragoza, queremos hacer una pequeña parada en algún pueblo en Cataluña, y demás. Vale, nosotros tenemos un plan y nosotros hemos hecho ese plan. Si por el camino a ese plan pasa algo y nos hace desviarnos o nos hace, oye, pues lo vamos a tomar, nos vamos a desviar, ¿no? Pero por lo menos partimos con un plan, porque si no, ¿qué te garantiza a ti que el siguiente pueblo que coges desde Madrid, pues es Guadalajara o es, yo qué sé, Toledo, Mm. ¿no? Ya que va, Que te para los que no desviaste, ¿no? sepan, estoy diciendo un extremo de Madrid o el otro extremo. No sé, vamos, no es Madrid ya, estoy fuera de Madrid, también no hay que no Sí, sí, sí. pero claro, tener un plan, tienes que tener un plan. Lo que tienes que entrenar es la capacidad para pivotar sobre ese plan, para tener una mentalidad crítica que aunque te digan, oye, es que el CEO dice esto, pues y una transparencia y ¿sabes? Un coraje para poder decir, pues yo no lo entiendo. Y a lo mejor la respuesta es, no lo entiendes porque te faltan algunas piezas en el puzzle. Pues oye, a lo mejor es imprescindible y necesario que yo no conozca esas piezas del puzzle. Puede ser, dada la relación que tiene ese trabajador con la empresa. No nos olvidemos que hay muchos productores que son personas que son ajenos a las compañías, son Claro. consultores y demás, ¿no? Y a lo mejor pues, no puede tener acceso a esa información. O si no ese es el caso, bueno, pues por lo menos retarlo y que se vea. Y que el que dice gira a la izquierda y no preguntes por qué. Bueno, pues asegurarme de que yo sé que el que ha dicho gira a la izquierda y no preguntes por qué, tiene motivos de sobra para decir eso y seguramente acierte, ¿vale? Es seguramente. Pero el que tiene que tomar ese volantazo, yo creo que tiene la responsabilidad, por así decirlo, de por lo menos preguntar por qué, Mm. ¿no? Entenderlo o querer entenderlo. Claro, claro, sí, 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 totalmente, totalmente de acuerdo. Y ahora, ahí es donde viene, porque ahí me estás diciendo algo que es fundamental, que es que tienes una persona que te está diciendo, no necesitas tener ese contexto, pero lo tenemos que hacer. Esa es parte del equipo de gente que te está ayudando a alcanzar ese objetivo. Ese grupo de gente son nuestros stakeholders, la gente con la que trabajamos, la gente que de repente no está 100% involucrada Ujú. en la implementación, pero de algún modo están interesados en todo lo que estamos haciendo nosotros Sí, dentro de nuestra casa, ¿no? Entonces, a veces no es solo uno, a veces ese te está diciendo, haz esto, a veces tienes a otro que te está diciendo, haz esto otro, y hay un montón de gente que muchas veces no está remando en la misma línea, pero que están igual de interesados y que igual lo que te están pidiendo se necesita hacer. sí, Entonces, ¿cómo calibramos a esa gente que está por fuera, pero que no está dentro? O claro. sea, que está por fuera, interesada, pero no tiene la injerencia que tienes tú en el proyecto. Claro, es que volvemos a depender mucho del contexto. Mm. Yo, por ejemplo, esto que te estaba hablando, estaba imaginándome a ese CEO de la gran empresa que de repente dice, oye, que hay que hacer esto, ¿vale? Hay que hacer este desarrollo. Mañana queremos esto en la página web, porque esto es lo más importante de lo que hay en toda la compañía ahora mismo. Claro, no es lo mismo que te lo diga así en ese escenario el CEO de la empresa, que tú Claro, vas a coger y vas a preguntarle. O sea, yo personalmente me pongo en los pies del CEO también, me gustaría que me lo preguntasen, pero no con esa arrogancia de, no, simplemente por conocerlo, ¿vale? O claro. sea, que muestren esa curiosidad y que quieran saberlo para tener pensamiento crítico. Yo creo que cualquier persona en su empresa quiere eso. Quiere eso, a día de hoy, claro, dejando los taylorismos y dejando ya toda esa parte de la industrialización, ¿no? En la que no queremos que los trabajadores piensen, sino que simplemente sean casi máquinas, ¿no? Mm. Ya tenemos máquinas y funcionan mejor que las personas. Ahora vamos a intentar que las personas piensen, ¿no? Ahora, no es lo mismo ese escenario que tener en una aplicación, en un producto que estás sacando, diferentes stakeholders, diferentes interesados a lo mejor y partes que también van a aportarte y que una de esas partes te diga que eso no lo quiere o que eso tal. Pues hombre, tienes que escuchar a todas las partes, porque puede ser que algo que tú no quieras, y esto a mí me ha pasado muchas veces, por ejemplo, desarrollando productos que iban orientados eh, a lo mejor a operaciones, ¿no? Y tú tienes diferentes usuarios de operaciones. Y tienes un usuario de operaciones que está encargado de, pues, de una parte muy concreta, ¿no? De lo que se está haciendo. Pero es que luego puedes tener otros usuarios que vienen con otros intereses que son diferentes, que van también son usuarios tuyos y entrar en conflicto. Entonces, el papel que tú tienes que hacer ahí, yo creo que es escuchar ambas partes y entender qué es lo mejor para la organización, ¿no? Porque tú estás trabajando para quién, para el sponsor, para la organización. El que te está diciendo, toma,
esto es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, Alguien, igual, o sea, es inevitable que alguien en alguna situación muy concreta termine, como se dice aquí, cabreado, ¿no? O sea, va a pasar, va a va a pasar, pasar. puede pasar. O sea, entonces también parte de ese trabajo de ese product owner o de ese program manager, quien sea, ¿no? Yo creo que está gestionar tanto las expectativas que tienen como gestionar, oye, pues todas estas emociones que pueden venir derivadas de una decisión que, oye, te impacta más, te impacta menos, que te puede hacer trabajar un poco más o algo tan tonto como no he ganado, que no se nos olvide, o sea, que es que somos personas y es que al final estas cosas se nos pasan por la cabeza, pues no he ganado, pues no he ganado, ¿no? Entonces, bueno, pues atender esto. Fíjate, hemos empezado hablando así un poco, me has preguntado que cómo había sido mi trayectoria, que había estudiado y demás, y no sé qué, no sé cuántos. Se va a ir completando todo un poco mientras Mm, vamos hablando. Pues después de ese descubrimiento, hago un pequeño paréntesis, en el que yo descubrí todo esto que me ponía los pelos de punta cuando veía un buen ambiente, cuando veía que un colectivo de personas conseguían cosas, ¿no? Y era maravilloso y demás. Bueno, pues eso hizo que girase tanto, tanto, tanto mi coche que acabé estudiando psicología. Me mira, metí a hacer psicología, sí, y es un mundo que me fascina. O sea, ahora mismo una de las cosas que más disfruto, por ejemplo, es observando y trabajando lo que es la interacción de un individuo consigo mismo, ¿no? Síndrome del impostor, que hemos estado hablando antes, muchas cosas, los miedos, los egos, esto que te estoy contando ahora mismo, de, "Jo, pues no he ganado, pues no he ganado, pues ha ganado el otro, tal, no sé qué", que lo estoy un poco haciendo un poco meme, un poco caricatura, ¿no? Sí, porque tal, porque creo que también que es más divertido. claro. Habrá quien se vea más reflejado y quien se vea menos reflejado. Yo me veo reflejado hablando así, ¿no? Porque a veces me pasa, lo siento y lo que pasa es que lo acepto. Yo digo, pues oye, esto me va a pasar. La clave para mí del éxito aquí es soluciona ese Ya. conflicto lo antes posible, ¿no? O sea, permítete fallar, pero bueno. Volviendo otra vez a la parte del product owner, estamos en esa mesa, diferentes stakeholders, están tal, tienes que ayudarles a entenderlo, ¿vale? Y una de las maneras que te ayudan, por ejemplo, esto lo hemos trabajado tú y yo también, al principio del todo intenta hacer un mapa de stakeholders, sé capaz de identificar cuáles son los que pueden ser más influyentes, determinantes a la hora de tomar una decisión, cuáles deben de estar informados. Esto nunca jamás lo escribas, pero cuáles son los que ladran y cuáles son los que muerden, cuáles son todas estas cosas, ¿no? Hay que saberlo bien un poco, precisamente para hacer esa gestión, ¿eh? No porque el que sea más conflictivo o el que sea más siempre va a tener la razón. Pues no, no. Pero a lo mejor tú tienes que hacer un trabajo extra con esa Claro, persona. claro. Y es eso, o sea, es al final estar preparados para entender de qué va la relación con la gente que está interesada en el proyecto y sobre todo para que el proyecto salga bien, porque es lo que tú decías antes, al final estamos trabajando para el negocio, estamos al servicio de la empresa y de la necesidad del proyecto, del producto, etcétera. Entonces, no me interesa el conflicto particular con una persona, con dos o tres, me interesa que el producto salga y que Ya. salga bien. Entonces, muchas veces ladrarte con el otro que también ladra es parte del proceso, ¿no? Y si lo puedes llevar en los mejores términos, por supuesto, pero habrá conversaciones que son complejas, habrá conversaciones en las que evidentemente no tendrás que subir el tono, pero sí plantarte y poner tu posición dura sobre la mesa y decir, mira, estoy de acuerdo contigo, entiendo tu posición, pero en este momento la ruta que tenemos que tomar es esta otra, Claro. ¿no? A ver, yo es que no he conocido nada más duro a la hora de negociar. No hay nada más que tenga más peso que ir con datos, que ir con empatía Ahí está. y que compartir tu punto de vista, pero de verdad. O sea, yo quiero intentar comprenderte a ti. Yo creo que es el mejor enfoque para una reunión, ¿vale? No, yo te voy a vender ¿vale? No, es que yo no estoy en el mercado, no te estoy vendiendo nada, no te vendo mi toalla. No, no es eso. Me interesa saber por qué tú no ves lo mismo que yo. ¿Por qué? Porque eso me va a enriquecer y me va a ayudar a tener una información que antes no manejaba y me va a ayudar a tomar una decisión mejor. Eso, vamos, o sea, independientemente de para qué lado tire. Después, si estoy lidiando un problema de estos de, joder, ego que decía, ¿no? Que estoy aquí cabreado, que el ego no llega y te dice, toc, toc, hola, soy el ego, vengo aquí joder, a fastidiarte en la reunión, ¿no? No es así normalmente, empiezas a sentir como cositas.
pero sí que tomar conciencia sobre lo que es la empatía, sobre cuál es tu perspectiva y por qué lo ves así, te ayudan a que seas más comprensivo contigo, pero también conmigo. También yo voy a aceptar mejor ese mensaje en el que voy a decir, oye, pues fíjate, ahora con esto que estás poniendo en la mesa y esto que estás diciendo, yo no lo había visto. Pues tienes razón, pues sí, mira, pues que salga sus ventanas salen antes que las mías. No lo había visto, ¿no? De conversación de, vamos, o sea, de Sí, sí, estar sí. hablando así con los stakeholders fácilmente, ¿no? O sea, Mira, quiero cambiar un poco de tercio porque también desde el comienzo le estaba dando vueltas a la idea mm, que mencionamos a las startups. Mencionamos que cambia el contexto, mencionamos que los stakeholders, bueno, pueden ser gente que venga el CEO y te diga tal cosa, o alguien de un departamento de operaciones, pero en las startups esto normalmente no ocurre. Si te estoy hablando de una empresita pequeña que está en sus primeros 5 años y tiene, mm, qué sé yo, 5, 10, 20 personas cuando mucho, estas dinámicas son mucho más fluidas. Digamos que a día de hoy la mayoría de las startups nacen ágiles, sin quererlo, sin saberlo y sin tenerlo estructurado y mm, sistematizado, pero son bastante ágiles, ¿no? Entonces, te lo digo también porque tuve la mía y vi cómo fue todo ese proceso de crecimiento hasta que llegamos a un tamaño, no voy a decir mediano, pero dentro de los pequeños bastante grande y vi cómo fue todo ese crecimiento de la estructura. Y lo que una startup normalmente busca es convertirse en una empresa. Y convertirse en una empresa implica meter su carga burocrática, meter su estructura, su organización. Entonces, pudiésemos decir, y aquí corrígeme si no, por supuesto, para eso estamos, pudiésemos decir que las empresas, startups o emprendimientos nacen ágiles y el crecimiento les baja ese ímpetu de agilidad. sí, 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 sí. A ver, un pequeño, entiendo perfectamente, ¿no? Una pequeña, un pequeño cambio a lo mejor sobre cómo lo veo es, las empresas nacen ágiles y para crecer necesitan meter burocracia y meter tal. No, no. Yo creo que la empresa es una empresa, de hecho una startup es una empresa también, Hmm. vamos, Sí, bueno, fiscalmente sigue siendo una la empresa. figura legal, exacto. Lo que pasa es que a medida que empiezas a crecer, necesitas apoyos o necesitas cosas que sostengan ese crecimiento. Y es cuando empiezan a aparecer los procesos. Y es cuando empiezan a aparecer asociados a los procesos a lo mejor mm, burocracia. Y es cuando empiezan a ponerse complicados, por ejemplo, la toma de decisiones, porque requieren comité de esto, comité de lo otro, burocracia, que te lo firme el que está allí en la otra punta, que ahora está en China de viaje de negocios y hasta la semana que viene no viene. En fin, es verdad que crecer nos vuelve menos ágiles, pero no en el sentido de la agilidad que estamos tratando, sino menos ágiles. Imaginemos un gigante que ha crecido y es como menos ágil, es menos, ¿vale? Menos Mm. flexible, menos tal. Entonces, yo no creo que sea una consecuencia, o sea, es más bien una consecuencia y no creo que sea un requisito. Esto, por ejemplo, muchas empresas lo han experimentado, tener de repente una crecida, un crecimiento muy grande de su negocio y demás, que sea abrupto incluso, tener que manejarse. Bueno, esto es tal cual lo cuentan Spotify, ¿no? Lo que vivió la propia empresa. De repente empieza a crecer, tiene una crecida exponencial muy grande y tiene que empezar a aparecer estos procesos y estos procedimientos. Cuando, por ejemplo, y esto ya es del 2001, cuando se dicen que los procesos por encima, o sea, que las personas por encima de los procesos, ¿no? Y de los Un procedimientos y manifiesto demás, ágil, sí. claro, se está hablando por encima de, pero no se está diciendo que no deban de estar o que no vayan a aparecer y que no sean necesarios, o sea, yo entiendo que son necesarios. Sí. Lo que hay que ver es cómo el reto para esa startup es, yo lo que le diría es, mira, por tener más procesos no vas a ser más grande ni vas a aparentar ser más grande, ¿vale? Lo que te vas es a meter una carga de trabajo que cuestiónala, siempre. Si eres capaz de crecer sin todo eso, te aplaudo. Justo. Sí, sí, justo. Y sobre todo, en mi experiencia de trabajo, una de las cosas que más siempre me ha llamado la atención es el tema de los procesos y cómo somos capaces de pivotar en función de procesos que ya tengamos establecidos. Por ejemplo, algo que yo pienso mucho es, si no tengo proceso, no sé a dónde estoy apuntando. Sí, O sea, no sé cuál es la hoja de ruta a la que quiero seguir. ¿Por qué? Porque si en algún momento viene algo que me hace
tambalearme, que me hace moverme o que me obliga a cambiar de dirección, sé en qué punto estoy cambiando de dirección y por qué estoy cambiando de dirección. Y eso solo lo puedo saber si tengo un proceso. Si no lo tengo, yo voy a la deriva. Voy por ahí haciendo cosas random bueno, que puede que llegue a algún sitio o no. Claro. Pero el hecho de tener la línea, de tener los puntos bien marcados, de tener esa hoja de ruta, pues me dice a mí, mira, vamos bien en el punto 1, 2, 3, pero hasta este punto no podemos seguir y tenemos que cambiar, ¿vale? Ah, perfecto. Cambiamos, pero sabemos desde dónde y por qué estamos cambiando. Sí. Eso es algo de lo que yo siempre he pensado en relación con los procesos. Es lo que tú dices, no te tiene por qué obligar a ser más lento, no te tiene por qué obligar a meter cantidades de trabajo que sean innecesarias, al contrario, es simplemente para que tengas claridad respecto a lo que estás haciendo. De hecho, un proceso te puede ayudar a ir más rápido incluso. Hmm. ¿Vale? Porque si tienes un proceso que sea lo suficientemente laxo, por así decirlo, en cuanto a que te permita cierta flexibilidad, ¿de acuerdo? Pero que por otra parte te está quitando mucha responsabilidad de tener que estar pendiente de esto o aquello, de esto, de aquello, tú te puedes centrar en la construcción y te puedes centrar en tirar para adelante, porque sabes que ya tienes un proceso que te está diciendo cuáles son las pautas a seguir. Hay procesos y procesos, ¿vale? Yo he visto procesos que para tomar una decisión bastante arbitraria, te diría yo en algunos casos, hablamos de procesos que duraban mes y medio y documentados pero vamos, en pequeños capítulos de libros que venían a ser a lo mejor un proceso de 50 páginas para hablar de una reunión en la que se va a hacer a lo mejor, pues yo qué sé, es que cualquier pequeño Sí, algo ejemplo. muy pequeño, sí, 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 sí. estoy intentando no utilizar ciertos ejemplos porque tampoco vamos a hablar siempre de los mismos. Claro, claro, claro. Claro, claro. Tranquilo, tranquilo. Pero sí, o sea, esas son las cosas que hay que cortar. Y yo creo que tenemos el vicio, Sí. otra vez volvemos a las emociones de las personas. ¿Por qué una empresa pone procesos? ¿Vale? La empresa lo que quiere es facturar, punto. La empresa lo que quiere es asegurarse un porvenir, punto. Esos son los objetivos generales de una empresa, es facturar más, por supuesto, crecer más y ser sostenible. No, no mira tanto al detalle de lo que está sacando. Sí, 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 que muchas veces está correlacionado, pero al final es lo que tú dices, el objetivo es uno y bueno, cómo llegamos al objetivo ya es flexible, ¿sabes? Claro, Entonces, pero luego aparecen los miedos, aparecen las inseguridades, oye, sí, tenemos sí, que sí. poner un oye, tenemos que poner un lo otro. ¿Son todas las empresas startups, son empresas ágiles? Pues hombre, si hablamos de la agilidad en cuanto a la toma de decisiones, pues seguramente que aunque tengamos un jefe que practique ese management más rancio que queremos dejar atrás, ¿no? Todo tiene que pasar por mí, pues si Sí, aquí no se mueve tal, no yo debe le ser digo así. los jefesaurios. Sí. No es un jefe saurio, ¿vale? Un gran término, un jefe saurio, ¿vale? ¿Una startup puede tener un jefe saurio? Por supuesto que sí, por supuesto, y los hay, y muchísimos. ¿Y eso quiere decir que como esa startup ya es ágil? Pues no, pues seguramente no. Porque con un jefe saurio es muy difícil tener un equipo que esté motivado, tomar decisiones de manera rápida y flexible va a ser bastante complicado también, que se cree una cultura en la cual se confíe más a las personas. Entonces ese jefe saurio, como desconfía de todo lo que le rodea, empieza a crear procedimientos o empieza a encargar que creen procedimientos. Que además, como va a ser un Uf. rollo, no se lo van ni a leer, porque son un rollo, ¿sabes? Es que me lo estás diciendo y me están viniendo unos flashbacks de una de mis primeras experiencias de trabajo que, mira, que de hecho, si alguno de mis amigos que en aquel momento compartimos esa experiencia están escuchando, yo sé que van a identificar el nombre inmediato porque tuvimos a alguien así, una persona que eso, que éramos una empresa realmente pequeña, no éramos más de entre 50 80 personas, Sí. con muchas áreas distintas. Y en el, entre comillas, departamento en el que estamos nosotros, pues la persona que vino a dirigir, es que, o sea, es que ya te digo, yo tenía 20 pocos años, Sí. estaba más cerca de los 20 que de los 30, y yo creo que envejecí un poco bastante en ese momento, sí, 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 te entiendo totalmente. Estos que chupan ahí la Sí, energía y tal. la energía total, sí, y ojo, es lo que tú dices, son procesos que al final se hacen con unas cargas triple pesadas y que no te permiten avanzar en nada, porque un proceso al final tú lo puedes hacer incluso para identificar cuellos de botella. De hecho,
un tablero Kanban, que bueno, que depende de cómo lo leas también, es un proceso ¿Proceso? donde tú tienes unas etapas identificadas y si tú ves que hay un retraso del trabajo en progreso, Sí, hay un retraso en una de las etapas, tú identificaste un cuello de botella y eso te está sirviendo sí. perfectamente para corregirlo de inmediato. Hay cosas, hay libros, capítulos de libros de procesos Sí. que no te sirven para nada. Nada. Si es que oye, esa persona estaba certificada. Tengo que preguntarte. Esto es importante saberlo. Porque es que Pues sí, bien, pues así sí. me gusta, porque entonces podemos decir que esa era una empresa ágil, que era una empresa que ya está, todo lo demás no me importa. Fíjate, abro un melón nuevo relacionado con esto. Creo que mira, hace muchos años, pues bueno, tampoco es tantos, A ver, pero certificación tenía, certificación PMP. perfecto. Hmm. Certificación, sí, lo de las certificaciones también, la certificación es un proceso, también es parte del proceso. O sea, que tú te sacas el PMP o te sacas el que sea, ¿vale? Uno de Product Owner de Scrum, o te puedes sacar el ACP, o te puedes sacar el que sea. Eso que asegura. Nah, Eso absolutamente asegura nada. muchas veces sí, que has adquirido, que la persona ha adquirido ciertos conocimientos. Muchas veces las empresas, no, pero es que yo quiero contratar a una persona que tenga el certificado tal, y lo que miran es el checklist de los certificados y dicen, sí que lo tiene, venga, match, este que se venga, tal. De hecho, mis primeros certificados de Scrum me los saqué después de haber tenido como 7 8 años de experiencia en Scrum. O Claro, sea, el de Scrum Master, el de Product Owner, etcétera. El de Kanban me lo saqué hace poco, en sí, verdad, cuando estaban recién nacidos mis hijos, que bueno, que estaba en casa y eso, y entonces aproveché de sacar la certificación. Pero eso, ya después de haber trabajado con Kanban, mm, es que, tela, ¿eh? es que tener una certificación no te dice ni te da nada, ¿no? Es parte, es otro proceso. Tener un proceso en la empresa no te asegura tampoco que el éxito de la compañía, que es lo que tú estás buscando. Hace años, hablar de procesos no era muy acogido, ¿vale? O sea, la interpretación que había del manifiesto ágil es que los procesos, la documentación, todo eso, como que no, como que si, no, es que como saques un folio sobre la mesa ahora mismo o me abras un Word, te quito la certificación de Agile, ¿eh? Hmm. O sea, como me digas que tienes un proceso y no un framework, es que te tiro para abajo la certificación Agile y tu empresa ya no es Agile, ¿eh? Mira que eso ha tenido un precio y un impacto que yo creo que hemos sabido corregir, ¿no? Como Mire, colegas. y yo soy uno creo que de los pocos agilistas amantes de la documentación. La documentación necesaria, por Justo. supuesto. Bueno, tú Sí, viste como cuando armamos todo este tema con Confluence y tal, en la experiencia claro. en la que compartimos, porque el tema, claro, o sea, la documentación pesada en el manifiesto ágil tiene su penalización y tiene todo el sentido del mundo que la tenga siempre y cuando no agregue valor, Claro. pero tampoco podemos entregar trabajo que alguien no pueda mantener. Y la mantenibilidad depende de que haya algún sitio en el que se nos explique qué hicimos, porque muchas veces los equipos de desarrollo rotan, porque muchas veces se asignan a otros proyectos, porque simplemente la persona ya no está, Mm. porque no podemos o no entendemos de dónde viene o qué API está consumiendo algún recurso en particular, por ponerlo en términos técnicos. Eso, entonces necesitamos saber dónde Sí, está eso, necesitamos poder entenderlo y eso es parte del tema de la documentación que tanto penalizan muchos agilistas de lo sí. que tú mencionas de esto de vieja escuela, ¿no? Sí, mira, bueno, otra de las cosas que hago, yo doy formaciones, ¿no? De Scrum Master, Product Owners y Mm. demás. Y Aprovecha no, de no, no, mencionarlo. no, estas van por otro cauce, estas no están, Ya. son dentro de proyectos de transformación y demás que van muy orientados a los propios clientes, ¿no? Mm. Directamente. O sea, no es formación, no es formación que pueda ofertar. Vale. Pero bueno, una manera, y a mí algo que me aporta mucho a verlo es cuando hablamos o presento, por ejemplo, los 4 valores, cruzarlos con los 12 principios, intentar ver una correlación y jugarlos y menearlos, cuestionar los valores, mezclar los valores. Vamos a mezclar las frases, ¿no? O sea, la documentación. La documentación que dice preferimos software funcionando sobre documentación exhaustiva, bla, bla, bla. ¿Vale? Y de repente, hace unos cuantos años, la documentación, lo que tú dices, es como la mano del mal. Tener documentación, que tú documentas, no eres ágil, que tú tal, no. O sea, la documentación al final recoge el conocimiento. El conocimiento es un activo de la empresa que es muy importante y además con la rotación y demás, todos sabemos lo que le duele a una empresa. Que se fugue el conocimiento, ¿no? Y el conocimiento se fuga de manera natural. La gente cambia, la gente Claro. se muda, la gente
quiere trabajar en otros sitios, tiene necesidades, ¿no? Documentar es una manera de asegurar que el valor de la empresa no se vaya a perder. Ahora, yo no creo que haya muerto la agilidad. Hasta aquí hemos documentado, Confluence donde tú quieras y todo eso. ¿Cuándo para mí han matado la agilidad? Cuando tenemos un onboarding de un nuevo compañero o compañera y se le dice, Léete esto. está en Confluence. Ahí lo tienes. Sí, 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 Está sí. todo bien documentado. Claro, cuando ese escenario con el manifiesto encaja muy bien. Lo podríamos hacer una interpretación así de la ley de la agilidad y tal, y cruzarlo y decir, working software, estamos hablando de no documentar tanto, este que acaba de llegar, que se busque la vida en Confluence, tiene working software, sí, pues está en Confluence ahí rulando, y la documentación, pues la tiene ahí en Confluence también. ¿Cuál es el fallo? Ah, vale, ¿cómo está demotivada esa persona? ¿Dónde ha quedado? ¿En qué consiste tu proceso? Ah, mi proceso es que le doy unos banquitos y lo tiro a mitad del océano. Mm, Y ala, llega a la isla. claro. ¿Sabes? Entonces, ahí, para mi gusto, es cuando ya se está matando un poquito más a la agilidad, ¿no? Cuando no estás mirando por la persona, cuando no te estás asegurando, y volvemos a retomarlo con el liderazgo. Lo que decía antes, tú cuando delegas algo en alguien, en mi opinión, tienes que asegurarte de que tenga los conocimientos, que sabe lo que tiene que hacer, que tal. Incluso esa ayuda, a medida, lo puedes plantear eh, como cualquier otro proceso de aprendizaje en el que al principio requieres más ayuda, requieres que, pues, oye, a lo mejor un poquito de shadow, una persona que esté siempre contigo, eh, yo qué sé, ya no solamente por la parte de management, también pasa en la parte más técnica, ¿no? Mucho peer programming al principio, a lo mejor, podemos llegar a necesitar aterrizar el trabajo mucho más para que esa persona lo pueda entender. Ya no solo hablar de en qué componente va o qué pieza de nuestra aplicación va a comunicarse con qué pieza, sino a lo mejor para ayudar a que esa persona se integre dentro del equipo, pues le podemos hacer una explicación, pues mira, estamos trabajando con la arquitectura de esto, de lo otro, estamos metiendo aquí los DAOs, o estamos metiendo aquí los POJos, estamos estructurando el código de esta manera, deberías de tocar esta clase. Eso es quitarle capacidad de decisión, de creatividad No, y de en tal. No, absoluto. Es un onboarding. O sea, eh, básicamente. claro, los primeros días de esa persona, yo si fuese esa persona lo agradecería muchísimo. Claro. Ahora, con el tiempo, seguramente, de tanto tocar ahí, y si entré en un pensamiento crítico, pues a lo mejor un día te digo, oye, compañero, compañera, que a lo mejor podemos cambiar el árbol de cómo está estructurado el proyecto, ¿no? Estoy utilizando un lenguaje que es muy de software. O podemos aplicar este cambio, podemos meter los tests en este otro sitio porque se hace más rápido, esas cosas van a venir después, Claro, ¿sabes? claro. O Ahora sí, incluso, o incluso el tema de consultar la documentación viene después de que entre personas nos hayamos explicado qué es lo que hay que hacer, cómo está estructurado todo, más o menos cuál es la cultura local del equipo y cuál es la cultura de la empresa, que muchas veces, a ver, están alineadas, pero muchas veces no es exactamente la misma. En sí, este equipo podemos tener una manera de trabajar con la que estamos muy cómodos y de repente el equipo de al lado pues tiene otra manera distinta de trabajar. Entonces, bueno, eso yo llego, te explico qué es lo que tienes que hacer, cómo va tu rol, qué es lo que estamos esperando de ti, cuáles son las partes técnicas que te corresponden hacer y dónde está distribuido todo. Y si tienes alguna duda, pues bueno, pregúntame primero y a medida que va pasando el tiempo te puedo decir, ah, mira, eso está documentado en tal herramienta. sí, Échale un ojo ahí. Ah, perfecto. Y me cae perfecto que esté en la documentación. claro, claro, claro. Incluso, que es una cosa que veo mucho, es muy sencillo mandar el enlace. Hmm, Es muy sencillo dar veces, ¿vale? A veces es mucho más productivo, aporta más que te tomes 2 minutos para llamar a esa persona, ¿sabes? Y con la mejor de las intenciones, con la mejor de la sonrisa, con la mejor ¿sabes? Con amor, con cariño. Le digan, mira, compañero, que te voy a enseñar tal. Me deslogo, porque estoy logado. Me deslogo, mira, te dejo logar así. No sé, esto es otra cosa que en algunas empresas pasa, ¿no? Aquí en esta aplicación te tienes que logar con de las 25 contraseñas que tienes y los 25 usuarios que tienes, es este y este. Ese es el que va a esta aplicación, Yo creo que ¿vale? ese es uno de los problemas que el entorno corporativo tiene que resolver, pero mañana. O sea, entiendo el tema de la seguridad, entiendo todo el tema, pero ya te digo que ahí hay un problema serio, ¿eh? Sí, 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 sí. Además en muchos sitios, ¿eh? O sea, esto de que tengas un usuario, lo he visto en muchos sitios, pero bueno, anécdota aparte. Que tomes ese rato con esa persona, creo que además de ayudarla a aprender a descubrir
su camino cuando esté haciendo su trabajo, ¿vale? A ser autónoma, a ser más independiente, le estás ayudando a eso. Además, estás creando un vínculo tú con esa persona, estás trabajando, esa persona, pues oye, para mí eso es el liderazgo, ¿no? El liderazgo no es al que cogen y le, ¿sabes? Así como hacían antaño. Una iniciación, sí. Te coge el Product Owner, saca la espada, o te coge el Scrum Master, o te coge el desarrollador más senior, y te nombra aquí, tal, no sé qué. No, o sea, yo creo que el liderazgo es algo que tiene que emerger, que es algo que cuanto más plural sea, pues es mejor, que siempre aparezcan los mismos líderes, al final quema y tiene un precio muy alto, tanto para el propio líder como para la persona que está siguiendo al propio líder, ¿no? Porque hay muchos riesgos de que, oye, pues, no sé, también delegar mucha responsabilidad en una persona y asumir que siempre va a estar así, va a estar así, va a estar así, no le está dejando ser persona. Esa persona un día ha dormido mal, tiene un mal día, joder, y ese día no está para tirar de nadie, no está para Claro. ayudar a nadie. Ese día está para que alguien tire de él, pero como no es el líder técnico, Ya. que se ahogue en el mar, ¿no? Yo creo que ahí ese día que el líder técnico no llega, otro retome esa batuta y que tire. No creo en ese tipo de... Para mí eso es el liderazgo. Lo demás es... te han nombrado jefe y me parece muy bien. Y oye, tiene que haber jerarquías. Además, otra cosa, otro de los atributos de las empresas, ¿no? Que estábamos diciendo. Tienes que tener, además de procesos y además de tal, jerarquía. Tienes que tener un organigrama piramidal que sea muy picudo a poder ser. Sí, que se note bastante dónde Que se está. note. Sí. Eso es. Y a los de arriba les vamos a poner además un sombreado especial. Que es normal. Es que Claro. estas cosas son normales. Pero bueno, a ver, eso está muy bien para parte de gestión económica, de recursos y demás. Oye, es que podemos hablar de antes. Las empresas que tienen un organigrama es que no son ágiles. No, pues no, es que lo necesitan. Claro. Y ya está. Claro. Y a lo mejor aprenderán un día que no lo necesitan o son capaces de crear un modelo en el que lo necesitan. Sí, es que yo creo que el cambio de cultura no va por ahí. O sea, el cambio de cultura no es hacer que toda la organización sea exactamente plana y horizontal perfectamente. Eso no existe. Lo que sí es parte del proceso de transformación es la comprensión de los roles y de que tu rol cambia contextualmente y que según la situación puedes hacer una cosa, puede ser otra, independientemente de que estés en una escala de la jerarquía o en otra. Que eso te da unos atributos, por supuesto, que eso te da una posición, entre comillas, de poder sobre ciertas áreas funcionales, que tiene gente que depende de ti, etcétera. Perfecto, eso está bien. Ahora, llevándolo al tema de la agilidad, bueno, aplanar la organización es en cuanto a gestión y entrega de valor, no en cuanto a cómo funciona la estructura de la empresa. Efectivamente. Pues bueno, Javi, yo creo que hemos llegado a un buen punto para cerrar. Llevamos bastante tiempo, creo que lo he dicho con varias entrevistas, pero creo que nos estamos superando frecuentemente. Esta es una de las entrevistas más largas que hemos tenido, pero también una de las más divertidas, porque nos hemos metido en lo técnico de los roles, de la agilidad, y ha estado bastante bien. De verdad, muchísimas gracias por aceptar la invitación y estoy seguro de que con todos estos temas que tocamos tangencialmente, seguro que te voy a invitar de nuevo para que toquemos algún otro en profundidad. Cuando me escribiste para invitarme a venir, o sea, no lo dudé. Y con esto, a todos los que recibáis esa petición, esa invitación, no lo dudéis, venir a ver a José, que es un gustazo siempre. Y las relaciones, amigos, son como las plantas, hay que regarlas y hay que cuidarlas siempre porque si no se marchitan. Eso es, totalmente. Conmigo siempre. Totalmente. Muchísimas gracias, Javi. Y muchísimas gracias, equipo, por ver otra entrevista de Líderes Ágiles. Nos vemos en la siguiente. Chao.